Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. ¿Cuál es la causa de los síntomas? O más precisamente, ¿cuál es la teoría que sostiene el psicoanálisis sobre la causa de ese padecimiento repetitivo, de esa clase de sufrimiento que en algunas vidas se presenta como un destino? Sobre este asunto resulta imposible brindar una respuesta unificada, porque en lo que concierne a Freud y a Lacan, no solo que ambos difieren entre sí en sus hipótesis, sino que cada uno de ellos, en el camino de la elaboración de sus respectivos paradigmas conceptuales, incluso fueron modificando las conclusiones a las que iban arribando. Los lectores de Lacan seguramente van a recordar que, ni bien daba comienzo el seminario 11 sobre los 4 conceptos fundamentales, nuestro autor afirmaba que cada vez que abordamos el tema de la causa, hay algo anticonceptual, indefinido, que entre la causa y el efecto siempre hay una brecha, una iancia. No se trata de una relación simple y directa. Y para fijar algunas ideas nos invitaba a diferenciar entre lo que hay de determinante en una cadena, es decir, la ley, de la causa. Para ejemplificarlo, Lacan decía: piensen en la ley de la acción y de la reacción. No se da una sin la otra, forman un bloque. Entre ambas no hay iancia, mientras que en el orden de la causalidad sí la hay. Incluso no debemos olvidar que en filosofía de la ciencia merece un amplio debate la pregunta sobre el estatuto de la causalidad. Es decir, si la relación de causa-efecto es ontológica o gnoseológica, si es un dato empírico o si se trata de una conexión entre ideas. Por lo tanto, los psicoanalistas no podríamos ni dejar de lado semejante tema, ni tampoco minimizarlo como dándolo por cerrado con alguna respuesta obvia. ¿Qué es entonces lo que se pone en causa en el padecimiento sintomático? El famoso ejemplo de las bolas de billar para pensar la relación de causa-efecto, en el que luego del golpe del taco, una de las bolas pega y produce el movimiento de la otra, no alcanza en su simpleza para dar cuenta del fenómeno complejo que implica la causalidad del síntoma, al menos desde la perspectiva del psicoanálisis, porque, en todo caso, ¿quién o qué mueve el taco que inicia el movimiento sintomático? ¿Acaso se produce una relación de causa-efecto entre algún hecho primero, supongamos un trauma o las vivencias infantiles, que determinan ontológicamente un hecho segundo llamado síntoma? Cuando digo determina ontológicamente, me refiero a la idea de una relación necesaria y constante entre acontecimientos ocurridos en la línea del tiempo, en el que el primero, como una bola de billar, produciría al otro. Entonces, ¿es el síntoma un producto necesario de la relación entre acontecimientos? De ser así, ¿cómo operaría el psicoanálisis para que esa relación deje de ser necesaria? Como se advierte, son preguntas complejas que requieren de arduas y de largas investigaciones, por lo que en este podcast solo voy a proponer algunas ideas y preguntas muy generales, acaso los contornos del mapa. Y cuando nos proponemos investigar este tema en Freud, si lo hacemos de forma apresurada, podríamos responder que sí, que efectivamente el modelo de las bolas de billar se verifica en el primer planteo freudiano sobre el trauma, porque apelaba a la noción de causa-efecto en términos de que un evento infantil, cuyo recuerdo se encontraba reprimido, era lo que producía el síntoma. Pero enseguida tendríamos que rectificarnos, porque lo que en realidad planteaba Freud es que era el segundo evento en la línea temporal, por ejemplo, alguna situación ocurrida en la adolescencia, era ese segundo evento el que resignificaba y le daba un sentido traumático a algún primer acontecimiento de la infancia, que hasta ese momento no tenía ese carácter traumático ni estaba cargado de afecto traumatizante. Con lo cual, ¿cuál es el primer evento? ¿Cuál es el evento que opera como causa? ¿El primero o el segundo?
Con la noción de retroacción o resignificación, Freud ya implantó en la teoría el primer postulado que rompía con la tradicional línea del vector temporal cronológico de las bolas de billar para pensar la causalidad en psicoanálisis. Y como recordarán, muy pronto Freud reemplazó las ideas inconciliables por la hipótesis de la sexualidad y formuló la denominada teoría del trauma, en la que eran hechos fácticos lo que operaban como causa con esa temporalidad retroactiva que mencionábamos recién. Sin embargo, como sabemos, esa teoría también duró poco, ya que el autor pasó a postular que no necesariamente tenían que ocurrir hechos fácticos, sino que más bien se trataba de las fantasías, es decir, de la hipótesis del complejo de Edipo y de las pulsiones sexuales infantiles como la causa de los síntomas. En esa primera ruptura teórica, podríamos decir que Freud pasó de una teoría causal cuyo movimiento se iniciaba en el lugar del otro, es decir, un otro que producía un hecho fáctico y traumático para el sujeto, y esto lo podríamos esquematizar por un vector que se dirige del otro hacia el sujeto, a otra teoría causal que ponía el motor inicial ya del lado del sujeto, bajo la forma de las pulsiones sexuales que se dirigían al otro. Por lo tanto, la dirección del vector causal se invertía. En este caso, iba del sujeto hacia el otro. Esto fue dando lugar entonces al esquema en el que la causa de los síntomas se situaba para Freud a nivel de las pulsiones reprimidas, siendo el síntoma el retorno de lo reprimido. Sin embargo, la pregunta por la causa no había alcanzado para el autor una respuesta conclusiva, al punto que, como sabemos, a partir de más allá del principio del placer, no dudó en continuar modificando estas hipótesis. Es así que, desde 1920, introdujo en la teoría las nociones de pulsión de muerte y de superyo, por lo que las causas del padecimiento quedaban vinculadas con un enigmático sentimiento inconsciente de culpa que conducía al castigo en la enfermedad. Así podríamos resumir, a muy grandes rasgos, este sinuoso camino que Freud recorrió alrededor de la pregunta por la causa de los síntomas. Ahora bien, ya con Lacan, ¿qué hay de la causa? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Mantiene el esquema freudiano? Y en todo caso, ¿cuál de todos? En este punto tenemos que decir que en el pequeño y gran mundo del lacanismo, actualmente podemos constatar al menos dos posiciones muy opuestas sobre lo que Lacan habría planteado acerca de la causa de los síntomas. Por un lado, se verifica que hay una lectura que pone hincapié en la teoría del goce y de la sustancia gozante, según la cual el síntoma es considerado un acontecimiento del cuerpo, un cuerpo afectado por un goce denominado mortífero que se localiza a nivel del cuerpo biológico. Según esta perspectiva, en el displacer de todo síntoma hay un placer paradojal, ignorado, por lo que el síntoma es concebido justamente como un displacer buscado, pero que encubre un placer, goce del que el sujeto debería hacerse responsable en la cura. Aquí también podríamos decir que funciona el modelo causal de las bolas de billar, porque se concibe que es esta sustancia gozante, alojada en el cuerpo, aquello que actúa como causa directa de los síntomas. Todo el movimiento comienza y termina, según esta hipótesis, en el cuerpo biológico. A mi modo de ver, este esquema, que ya constituye un paradigma en sí mismo para sus seguidores, no es otra cosa más que la mixtura del modelo pulsional freudiano, pero enunciado con términos lacanianos. Es decir, que las nociones de pulsión de muerte y de necesidad de castigo se mezclan y son sustituidas por un solo concepto, el goce mortífero, en un esquema conceptual que acentúa la dimensión corporal o energética, cosa que, como se puede constatar en los textos, el propio Lacan no solo que no tomó,
sino que rechazó. Pero es un hecho que este esquema causal tiene en la actualidad muchísimos adeptos, muy probablemente bajo la idea de que, si coincide en su fondo con Freud, debe ser verdadero por definición, como si los planteos freudianos operasen como garantía de verdad de estas hipótesis. Por otro lado, existe una lectura distinta sobre la causalidad que se ubica, por así decirlo, en el extremo opuesto de esta hipótesis biológica y que recorta especialmente de la enseñanza de Lacan la noción de máquina simbólica. Según esta perspectiva, los síntomas son el producto del automatismo de repetición simbólica inherente a la estructura y que determina el sujeto. Esto efectivamente fue postulado por Lacan en el escrito sobre la carta robada y particularmente a lo largo del Seminario 2, periodo en el que, como el autor no se cansó de afirmar, su trabajo estuvo abocado a subrayar la importancia del registro simbólico con el fin de oponerse justamente a los analistas postfreudianos que postulaban un psicoanálisis de bases biológicas. Este primer planteo de la prevalencia de la máquina simbólica estuvo en gran medida influenciado, como Lacan mismo aclaró, por los postulados de Lévi-Strauss sobre la primacía de las estructuras como instancia causal. Es decir, que de forma masiva, Lacan desde el inicio de su enseñanza sustituyó las hipótesis de la energética pulsional como causa de los síntomas por la incidencia del registro simbólico, concebido como una cadena significante que produce, por su articulación misma y de manera acéfala, lo que el autor francés designaba como la insistencia o el automatismo de repetición. Así como Lévi-Strauss sostenía que no son ni los pueblos ni los individuos quienes, como puede parecer, dicen los mitos, sino que son los mitos quienes se dicen y dialogan entre sí por medio de la voz de las personas, Jacques Lacan comenzó por situar en la eficacia propia de lo simbólico su primera hipótesis causal. El significante, en su articulación automática y precediendo a la subjetividad, juega y gana, dice Lacan, sin que haya ninguna responsabilidad por parte del sujeto. Estas serían entonces las dos posiciones que, en los extremos, actualmente se reparten en el campo lacaniano en cuanto a la teoría causal, la del goce mortífero, corporal, en la que el sujeto sería el responsable directo del sufrimiento sintomático al buscar el goce del cuerpo, y por otro lado, la de la máquina simbólica, significante, que constituye un orden prevital y transbiológico que determina el sufrimiento sin participación alguna por parte del sujeto. Para resumirlas, podríamos designarlas como la teoría de la responsabilidad por el propio goce y la teoría de la determinación por la cadena significante. Pero aquí, teniendo frente a nosotros, como de costumbre, los textos lacanianos, surgen dos preguntas. Si bien por un lado no hay rastros sobre la teoría de la responsabilidad por el propio goce, porque francamente, por más que el lector se esfuerce, no va a encontrar indicios de semejante hipótesis en Lacan, por otro lado, no cabe ninguna duda de que nuestro autor efectivamente desarrolló el argumento causal del automatismo de la cadena significante. Entonces, dicho esto, nos preguntamos, ¿en este punto de la determinación simbólica se detuvo la elaboración de Lacan sobre la causa de la repetición? Esta hipótesis de la cadena significante como una máquina acéfala que determina el sujeto, ¿no trae aparejado el problema, o la pregunta al menos, sobre el estatuto ontológico de esa cadena? Es decir, ¿qué estatuto presenta la cadena significante si la consideramos en el lugar de la causa? ¿La cadena por sí misma produce efectos de repetición de manera acéfala y por lo tanto tiene un estatuto ontológico, es una entidad, tal como si tuviera una objetividad más allá del sujeto?
¿No sería esto un esquema similar al del trauma freudiano? O sea, el sujeto es tomado como una marioneta por una cadena significante que opera como la bola de billar y que por lo tanto tendría un estatuto ontológico. Si esto es así, ¿por qué en algunos casos la cadena significante produciría efectos sintomáticos y en otros no? Por otra parte, ¿dónde quedaría el postulado tan claro de Lacan en el Seminario 11 acerca del estatuto ético y no ontológico del inconsciente? Como se advierte, no son cuestiones que se puedan resolver fácilmente citando algún fragmento aislado de la teoría. Particularmente, creo que leer a Lacan es, entre otras cosas, interrogar sus textos sin concesiones. Es decir, no asumir una posición religiosa o dogmática a priori, pretendiendo encontrar allí por adelantado lo que se quería encontrar, sino más bien estar abierto a lo que el entramado de sus textos diga en sus articulaciones y produzca incluso como oscuridad o como interrogante. Por mi parte, en el punto al que llegué en mis propias lecturas e investigaciones, encuentro que hay un momento de inflexión en los desarrollos del autor francés que ocurre aproximadamente en el año 1960. No en un texto particular, no en un seminario específico, sino que se trata de un lapso que va aproximadamente del año 1958 hasta el año 1964, pero que podríamos situar coloquialmente como el punto de inflexión del año 60. A partir de ese momento, Lacan va a agregar una serie de nociones y de formalizaciones lógicas que modifican esta primera hipótesis causal del determinismo de la cadena simbólica. Es decir, sin dejar de lado la incidencia de la repetición inherente a la cadena significante, Lacan va a añadir a la teoría dos elementos fundamentales: una nueva conceptualización del sujeto, ahora considerado como lo que un significante representa para otro significante, que como ustedes recordarán es una definición que recién fue acuñada en el Seminario 9 sobre la identificación, dictado entre 1961-62, y por otra parte, la definición del objeto A, causa de deseo, articulado con el registro de lo real. Los dos términos, el sujeto y el objeto A, puestos en articulación recíproca en la escena fantasmática, cuya escritura algebraica será sujeto barrado rombo A minúscula, lo cual fue desarrollado especialmente a partir del Seminario 10 sobre la angustia. Para nuestro tema de la causalidad, por supuesto que no va a escapar al oído entrenado de un psicoanalista la formulación del objeto A como causa del deseo. Es decir, que para Lacan, lo que comienza a estar en el lugar de la causa es el objeto A, el objeto perdido por estructura, y que no es el objeto que está delante del deseo, sino que está detrás, como causa, va a decir Lacan. Este agregado a la teoría va a suponer entonces una modificación de la hipótesis causal que comienza a tener explícitamente para nuestro autor un estatuto ético y no ontológico, vinculado al hecho de que para el psicoanálisis el síntoma no presenta ninguna objetividad, sino que justamente es un evento subjetivo. Esto significa, para decirlo de una manera simple, que nadie podría decirle a alguien: tú tienes un síntoma, porque el padecimiento, desde la perspectiva del psicoanálisis, implica que el sujeto lo asuma como tal. Sobre este tema, por ejemplo, en el Seminario 10, en la página 271 de la versión PAI 2, podemos leer que Lacan se pregunta lo siguiente: ¿la función de la repetición es únicamente automática y está exclusivamente asociada al retorno, al necesario carreteo de la batería del significante? ¿O bien tiene otra dimensión?
Me parece inevitable encontrar esta otra dimensión en nuestra experiencia si es que ésta tiene algún sentido. Con esto, Lacan está adelantando la idea de que ya no es la cadena simbólica la que produce por sí misma los efectos sintomáticos de repetición, sino que será una determinada posición subjetiva frente al objeto A causa del deseo, aquello que va a producir como resultado un efecto de sufrimiento. En todo síntoma, dirá Lacan, está implicada la función del objeto A causa del deseo. Veamos cómo lo dice. Lacan es muy claro al respecto, especialmente en la sesión del Seminario 10 del 12 de junio de 1963, que en la versión Paidós fue titulada El grifo de Piaget. A partir de la página 301 vamos a encontrar estas afirmaciones de Lacan. La función del objeto A como causa se puede situar en el campo del síntoma. En todo síntoma, esta dimensión se manifiesta. Y enseguida Lacan toma el ejemplo de los síntomas obsesivos y dice: el sujeto tiene que darse cuenta de que eso funciona así. El síntoma solo queda constituido cuando el sujeto se percata de él. Es el primer paso del análisis, que el síntoma se constituya en su forma clásica. Sin esto, dice Lacan, no hay modo de salir de él, porque no hay modo de hablar de él, porque no hay modo de atrapar el síntoma por las orejas. Y Lacan termina diciendo: para que el síntoma salga del estado de enigma todavía informulado, el paso es que en el sujeto se perfile algo que le sugiera que hay una causa para eso. Hasta aquí la cita, y esa es toda una sesión muy interesante para este tema de la causalidad y el síntoma, porque Lacan es muy preciso cuando sostiene que en todo síntoma se manifiesta alguna dimensión del objeto A causa del deseo. ¿Qué significa esto? Significa que si el objeto perdido por estructura se presentifica bajo la forma de alguno de los 4 objetos pulsionales, oral, anal, voz o mirada, entonces en cualquier síntoma se podrá verificar la presencia en la escena de alguno de estos objetos. No poder hablar, no poder mostrarse, ocupar lugares de mierda para el otro, no poder dejar de alimentar, en fin. Es algo que se podría constatar en la clínica que en toda escena sintomática el objeto A está implicado bajo la forma de algún objeto pulsional. Luego en el Seminario 11 Lacan va a volver sobre el asunto cuando trabaje el tema de la repetición, y allí, como ustedes recordarán, va a diferenciar 2 vertientes de la repetición: el automatón y la tiché, es decir, el automatón como el empuje determinista de la cadena simbólica, pero también el agregado de la tiché como el encuentro fallido con lo real, es decir, aquello que en una vida se repite, como lo que vuelve al mismo lugar, y que pone en acto la esquicia del sujeto, la división. Esto que vuelve al mismo lugar, dirá Lacan, es la incidencia del objeto A. Si quieren profundizar en esta cuestión, van a encontrar en la página 70 de la versión Paidós del Seminario 11 que Lacan dice lo siguiente respecto de la causa de la repetición. En el juego del Ford A, el niño no fija su atención en la puerta por la cual la madre se ha marchado, sino en la ansia que su partida dejó junto a él. Esa ansia queda como causa de un trazado, donde lo que cae no es el otro, sino ese carrete unido a él por el hilo que lo agarra. Es decir, Lacan plantea que se produce una falta del lado del sujeto y que es respecto de esa falta, de esa ansia, de ese agujero, cuyo nombre es el objeto A, que el sujeto va a emprender una respuesta. Lacan lo dice así: el juego del carrete es la respuesta del sujeto a lo que la ausencia de la madre vino a crear. En la repetición, el sujeto busca lo que esencialmente no está. Por lo tanto,
Aquí podemos recortar y subrayar un término que es fundamental para la clínica y el abordaje del síntoma, y es el de respuesta del sujeto. Respuesta no es responsabilidad. En el ejemplo de Fordá podríamos decir que el sujeto no es responsable de la partida de la madre, pero sí que responde al agujero que eso inscribe. Desde el punto de vista estructural, esta partida de la madre es el deseo del otro, deseo respecto del cual el sujeto va a responder poniendo en acto la máquina simbólica que implica el fantasma, ese guión simbólico imaginario que brinda texto a lo real. Todos estos desarrollos de Lacan acerca del síntoma como un resultado de la respuesta del sujeto al objeto A son congruentes con el hecho de haber sostenido que la neurosis es una posición del sujeto que consiste en elaborar la pregunta por su deseo mediante la función de la demanda del otro. Es decir, la maniobra neurótica consiste en llevar al otro al lugar de la garantía sobre la falta estructural del objeto A, y en ese movimiento, el deseo del otro se transforma en mandatos que comandan las escenas de la relación sujeto-otro. Según esta lógica, el padecimiento no es algo buscado, tampoco es algo que se produce de forma maquinal, sino que es un producto de una posición subjetiva sobre la falta estructural del objeto A. En conclusión, me da la impresión que la noción que propone Lacan en torno a la causa de la repetición sintomática, la de la respuesta del sujeto a lo real del objeto A mediante la escena del fantasma, en absoluto es equivalente a la lectura sobre la responsabilidad sobre el propio goce, pero tampoco queda subsumida en la hipótesis de la repetición como el resultado de la máquina significante, ya que Lacan introduce, a partir de los años 60, la dimensión ética de la subjetividad, es decir, la respuesta a lo que se ofrece desde el discurso del otro como determinación, y que va a producir un padecimiento sintomático solo en la medida en que dicha respuesta no contemple la condición particular del deseo. Hasta la próxima.